Ahora sí, veamos la circulación en la sangre, ¿no? O sea, el flujo, que hemos indicado que tiene que ser adecuado para que pueda cubrir las necesidades. Ahora, ¿qué se consigue con un buen flujo sanguíneo? Se consigue lo que se consigue con la sangre, ¿no? O sea, con lo que va a cubrir la sangre, o sea, con las funciones de la sangre. O sea, voy a poder transportar los elementos que se quieren en nuestro organismo, o sea, los nutrientes, y también transportar los elementos de desecho, ¿no? Que se va a recoger de la actividad metabólica de la célula, ¿no es cierto? Voy a poder hacer que las hormonas puedan llegar a sus sitios donde tienen que actuar, ¿no es cierto? Voy a poder hacer que los elementos de defensa puedan distribuirse y llegar al sitio donde probablemente está ocurriendo algún daño. ¿Sí? Incluso voy a poder regular la temperatura, ¿sí? La homeostasis también, o incluso puedo tomar este circuito para utilizar fármacos, ¿no es cierto? Ya haciendo una venoclisis, como ya hemos hecho el ejercicio, pues yo voy a poder utilizar ese flujo cuando es adecuado para también tenerlo como aliado, pues, y hacer que mis tratamientos sean más prontos, más rápidos. Entonces, mantener un flujo es fundamental, ¿no? Para que exista también a la vez una buena homeostasis, una buena correlación de los distintos sistemas. ¿No? Ahora, veamos cómo son los volúmenes que se va manejando en el circuito mayor y en el circuito menor, o sea, en la circulación sistémica y en la circulación pulmonar. Cómo se distribuirán esos volúmenes. Y eso también a mí me va a servir para poder en algún momento poder mejorar las presiones, principalmente cuando las presiones están cayendo. O cuando probablemente las presiones por, no sé, digamos, incremento de la viscosidad, también pueda bajarlas. Entonces, por la circulación mayor o sistémica, la que hemos hablado ya varias veces, va a transitar el 84% de toda la sangre que hay en mi cuerpo. Ahora, fíjense, es casi todo, ¿no? Entonces, esa sangre va a provenir principalmente de las venas, ¿no? Hemos dicho que las venas son vasos de capacitancia, ¿no? Entonces, 64% va a proceder de las venas, de ese volumen que está circulando por el sistema mayor. Y el resto va a venir de las arterias, ¿sí? De las arterias, sumadas lo que vienen a ser las arteriolas y los capilares. Y yo voy a poder hallar el volumen total de sangre que circula por el circuito mayor, que es la mayor cantidad también, ¿no es cierto? Ahora vean que las venas aportan con un mayor volumen, 64% procede de las venas, y de la sangre, de las arterias, un porcentaje menor, ¿no? Un 20%. Por eso las venas son vasos de capacitancia y las arterias vasos de resistencia. Ahora, el resto, el 16% que falta, está en la circulación menor, o sea, la circulación pulmonar, aportando un 9% de la sangre que hay en el pulmón, ¿sí? Y el resto que viene del corazón, un 7%. Entonces ahí hacemos el 100% que circula por nuestro cuerpo, más concentrado a nivel de la circulación mayor, ¿no? Y a la vez más concentrado el volumen en las venas. ¿Sí? Ahora, la velocidad de flujo, eso ya hemos visto en la gráfica, ¿no es cierto?, esta mañana. Ahora, ahí vemos, por ejemplo, que en la aorta la velocidad de flujo es de 33 centímetros por segundo. En cambio, en los capilares es de 3 décimas de milímetro por segundo. O sea, por los grandes vasos la sangre corre y por los pequeños vasos la sangre camina. Es lo que queríamos ver en esa gráfica. Y también la superficie de sección, ¿no?, que esta mañana ya hemos visto eso. Ahora veamos en relación a las presiones, y esto también es un dato interesante. Y acuérdense de la ley de Ohm, ¿no es cierto? Flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. Ahora estamos viendo en esta gráfica las presiones que se manejan
en el circuito mayor o sistémico y en el circuito menor o pulmonar. Estamos viendo representados los vasos sanguíneos, ¿no? Los distintos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, a nivel de la aorta, ¿cuánto es la presión? Estamos viendo, ¿no? De 120-80. La presión mayor o sistémica, pero sistólica, y la presión menor o diastólica. Ahora, esa presión es regular o parecida en los vasos de gran calibre, de mediano calibre, inclusive de pequeño calibre, donde no hay mucha modificación de la presión. Pero ya cuando nos estamos alejando más, estamos entrando a las arteriolas, ¿sí? La presión empieza a bajar. ¿Está bien? La presión empieza a bajar y en los capilares todavía la presión es menor. Sí, en los capilares arteriales. Luego nos vamos con las vénulas y ya la presión sigue bajando. Llegamos a las venas de pequeño calibre y prácticamente la presión está casi en cero, ¿no? Y miren, llegamos a los vasos grandes, por ejemplo la vena cava, y ya no hay presión. ¿Sí? Entonces se vacía otra vez esa sangre hacia el corazón y otra vez se genera presión. Ya, pero para poder enviar la sangre hacia los pulmones, o sea, para que haya flujo de sangre. ¿Qué dice la ecuación? Flujo es igual a gradiente de presión. Entonces aquí estaría con la presión inicial, ¿no? Que es mayor a nivel de de la arteria pulmonar, o sea, desde que empieza a salir del ventrículo derecho y empieza a subir, y esa presión que está subiendo va a ser suficiente para que luego pueda dirigirse a todo el lecho vascular del pulmón y pueda llegar hacia la aurícula izquierda, ¿no ve? Todavía en la aurícula izquierda se está manteniendo una presión. Recuerdo esta mañana hemos hablado de 13 milímetros de mercurio, ¿no? Entre 12 a 13 milímetros de mercurio. Ahora vean en la circulación mayor o sistémica, cómo empieza el flujo con una presión mayor y prácticamente a una presión nula. Eso es gradiente de presión, por eso hay flujo, Ahora, cuando la resistencia aumenta, el flujo puede distorsionarse. Para vencer esa resistencia, la presión tiene que aumentar. Y eso es riesgo, lo que estamos hablando, ¿no? Para las personas que tienen, por ejemplo, hipertensión. Ahora, si vamos a medir la presión a nivel de los capilares, fíjense, a nivel o al lado mejor del capilar arterial, la presión es de más o menos 35 milímetros de mercurio. Y en el lado venoso, 10 milímetros de mercurio. Sigue ese criterio, ese principio de la ley de Ohm, ¿no ve? Para que la sangre circule del lado arterial al lado venoso capilar, hay gradiente de presión. Fíjense, en cada momento de lo que es el árbol vascular, se va a continuar con ese criterio de la ley de Ohm. ¿Está bien? A cada nivel. Ustedes vayan viendo cómo paulatinamente va bajando la presión. Entonces se están produciendo los gradientes de presión. Lo mismo ocurre pues a nivel de la circulación pulmonar, ¿no es cierto? Obviamente que las presiones son distintas. En el circuito sistémico las presiones son mayores y en el circuito pulmonar las presiones son menores. Sí, entonces ahí estamos viendo justamente, ¿no? La presión sistólica en lo que viene a ser la arteria pulmonar, que es de 25, y la diastólica, que es de 8. Bueno, hay una presión media, que luego vamos a hablar de eso, que es de 16 milímetros de mercurio. Muy parecida a la presión en los capilares arteriales. Y bueno, así se van completando los circuitos a través de esos principios de la ley de Ohm. Por eso es importante que ustedes reconozcan bien lo que significa la ley de Ohm como tal. ¿Listo? La presión en los capilares, acá sí es menor, 7 milímetros de mercurio, y les decía esta mañana, ¿no? Ya no se puede medir la presión más allá, porque impide que se puedan meter instrumentos que puedan hacer posible que se mida la presión. Entonces se la calcula, no es lo que les decía, ¿no? La presión en cuña, para poder saber con qué presión, justamente lo que se hemos mostrado esta mañana, ¿no? Se pueda vaciar de la aurícula al ventrículo. ¿Sí? Entonces, otra vez les estoy mostrando ahí lo que les mostré esta mañana, esas presiones que se van a ir manteniendo en las distintas cavidades y en los vasos también, ¿no? Los grandes vasos.
Si se fijan, pues todo va cumpliendo ese criterio de la ley de Ohm. Para que haya flujo tiene que haber gradiente de presión. Flujo es igual a gradiente de presión sobre resistencia. No se olviden eso. No se olviden que resistencia está en relación con longitud del vaso, viscosidad de la sangre y radio del vaso. Ahora, los principios básicos de la función circulatoria. 1. La velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. Eso quiere decir, si yo estoy utilizando un tejido en este momento, ¿no? Los que están siguiendo la clase están pues utilizando su cerebro. Entonces seguramente que hay mayor flujo de sangre a su cerebro. ¿Sí? Otro, el gasto cardíaco volumen, no se olviden, flujo, se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Eso quiere decir el retorno venoso, o sea, toda la sangre que va a retornar al corazón a través de las venas. Otro, la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. Entonces acá ya no solamente va a depender, o no depende, en otras palabras, de la volemia como tal, o del volumen que va a manejar el corazón, sino que hay otros mecanismos para regular la presión. Uno de ellos, los que hemos visto, ¿no? Con lo que viene a ser el circuito renina-angiotensina-aldosterona que maneja el riñón. ¿Sí? Ahora fíjense, ahí justamente estamos viendo las circulaciones en los distintos tejidos, ¿no? Ahí estamos viendo, por ejemplo, la circulación hacia el músculo esquelético, el que nos permite movilizarnos, hacia el trato gastrointestinal, la piel, fíjense el cerebro, miren el riñón, sobresale, ¿no ve? Tiene más flujo que los otros órganos, incluido el corazón, incluido el cerebro. Eso también hemos indicado, ¿no ve? Cuando estamos viendo la fisiología renal. Esto es cuando el organismo está en reposo, es lo que está ocurriendo, es la cantidad de sangre que va a llegar a los distintos órganos. Pero cuando estamos activos, sí, el flujo cambia radicalmente. Si es que estamos haciendo ejercicio, fíjense cómo se multiplica el flujo hacia los músculos. Eso porque hay un requerimiento mayor de flujo hacia los músculos. Eso es la regulación que se va dando, ¿no? Dependiendo si yo estoy o no usando los órganos. Miren, cuando como, mi flujo gastrointestinal, ¿cómo aumenta? ¿No? Algunos aumentan el doble o el triple, ¿no? Porque comen sin compasión. Ahora miren, a nivel del cerebro, prácticamente se duplica cuando están estudiando, pero de algunos está por debajo del cero, creo, ¿no? Entonces son los flujos que se van a ir cambiando, se van a ir modificando dependiendo de la necesidad o el requerimiento de cada órgano. Eso se produce una regulación local de flujos. Bueno, ya hablamos de lo que es presión arterial, cómo se regula. Ya hemos visto, ¿no?, en la parte de la fisiología renal, un mecanismo para regular la presión a través de el circuito renina-angiotensina-aldosterona. Eso es lo que se habla acá. Y también lo que viene a ser otros mecanismos de regulación, como la regulación nerviosa, también hay una regulación hormonal. Entonces eso se los voy a dejar para que ustedes puedan leer, porque ya se ha acabado el tiempo, tengo que entrar con otro grupo. Y si es que se puede, en las clases prácticas que vamos a tener, les voy a explicar un tanto estos circuitos. ¿Está bien? Entonces, chicos, nos vamos a ver la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana. Esto ya a la siguiente retomamos nuestras prácticas. Y con esto ya prácticamente estarían también invitados para que den su examen. Entonces, chicos, que tengan buena tarde. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.